Evaluación de la batería de la motorniveladora 16M. Primero tenemos que identificar qué tipo de batería vamos a realizarle su evaluación. En este caso son dos baterías conectadas en paralelo, cada una de 12 voltios, en total 24 voltios de fuente de alimentación. Está compuesta por placas de plomo y ácido, electrolitro de ácido sulfúrico que tiene 64% de agua destilada y 36% de ácido. Bornes de aleaciones de plomo con cubierta de estaño y en algunos casos de plata. Carcasa de polipropileno, separadores de materiales como fibra de vidrio o en algunos casos de polímeros. Evaluación de la batería. La evaluación de la batería consiste en una inspección visual, una medición del voltaje, una prueba de carga, una prueba de densidad con el electrolitro, una prueba de ciclo de carga y descarga y la medición de la resistencia interna. Medición de voltaje. La medición se usa un multímetro digital para medir el voltaje en las terminales de la batería positivo y negativo. El valor esperado es de la batería de 12 voltios debe mostrar alrededor de 12,6 voltios a 12,8 voltios cuando está completamente cargada. En un estado descargado, el voltaje puede estar alrededor de 11,8 a 12 voltios, donde se tiene que tener en cuenta la carga superficial cuando está apagada la maquinaria, que es mayor al voltaje sin carga superficial cuando está prendida. Esto debido a que al encender la máquina y luego apagarla de nuevo, tiene una gran caída de voltaje. Por eso siempre es mayor cuando está apagada, por la carga superficial. Prueba de carga. En la prueba se aplica una carga de aproximadamente el 50% de la capacidad de la batería durante unos 10 a 15 segundos. Medición. Observa la caída del voltaje durante la prueba. El voltaje no debe caer por debajo de 9,6 voltios para baterías de 12 voltios, en este caso la que usa nuestra maquinaria. Prueba de densidad del electrolitro. En la prueba se extrae una pequeña cantidad de electrolitro que cae en una celda de batería, que está dentro de cada celda de la batería. En la medición se compara la densidad del electrolitro con los valores estándar. Para una batería completamente cargada, la densidad debe estar alrededor de 1,265 a 1,275 gramos sobre centímetro cúbico. Y la densidad baja puede indicar que la batería está descargada o tiene problemas. Prueba de ciclo de carga y descarga. En la prueba se descarga la batería a una tasa controlada, por ejemplo, una tasa de descarga que refleje el uso típico de la batería, hasta que alcance un voltaje bajo. Luego se recarga la batería completamente. En la medición se mide el voltaje y la capacidad después de cada ciclo. La batería debe mantener una capacidad cercana a la nominal y no debe mostrar una degradación significativa. Medición de la resistencia interna. Se utiliza un medidor de resistencia interna específico para baterías. En la medición se conecta el medidor a la batería y sigue instrucciones del fabricante para obtener la lectura de la resistencia, según la batería. El valor esperado es la resistencia interna, depende del tipo de la batería, en este caso una batería convencional. Generalmente se espera que sea baja. Un valor alto puede indicar que la batería está deteriorada o no es suficiente, o no sea suficiente en condiciones óptimas de trabajo. Antes de pasar a las precauciones y medidas estándar, se debe tener en cuenta que también se deberían analizar los fusibles y el sistema de arranque, es decir, los dos relés de encendido que tenemos en nuestra maquinaria. Pasamos a lo que es precauciones y medidas estándares. Medidas de precaución visual de la batería. Estado de los bornes, sulfatación, carcasa y cubierta, niveles del electrolitro, limpieza general, las etiquetas y su señalización previa de la fábrica. Inspección general del estado de la batería. Revisa la batería
en busca de grietas, fugas o corrosión. Limpia cualquier corrosión visible con una solución de bicarbonato de sodio y agua. Si encuentras daños graves, considera reemplazar la batería. Verificación del nivel del electrolitro para baterías de plomo y ácido en este caso. Retira la tapa de las celdas y verifica el nivel de electrolitro. Añade agua destilada si el nivel es bajo, asegurándote de no usar el ácido. Revisión de la corrosión en los terminales. Examina los terminales para detectar corrosión, residuos blancos o verdosos. Limpia la corrosión con una solución de bicarbonato de sodio y agua y asegúrate de secar bien los terminales antes de reconectar. Como se puede ver en la imagen, tenemos un ejemplo de sulfatación que suele pasar por la aglomeración de los cristales del electrolitro. Chequeo de daños en el contenedor. Inspecciona la carcasa de la batería en busca de fisuras, abolladuras o deformaciones. Reemplaza la batería si se encuentra con daños significativos. Y por último pasamos a lo que son las recomendaciones. Hablando de lo que sería un ácido sulfúrico, tendríamos que usar los EPPs, que en este caso sería guantes, mamelucos, lentes, en el caso de salpicaduras o contacto directo con la piel. Para una evaluación también tenemos de herramienta el analizador de baterías, que nos indica hasta qué porcentaje de batería, qué porcentaje de carga tiene la batería. Y también tenemos las etiquetas de fábrica, que sería el BCI, la corriente de encendido en frío, la capacidad y la capacidad de reserva y las medidas también del ancho y alto de la batería. Esto nos sirve para, de acuerdo a la maquinaria que debamos usar, seleccionar la batería adecuada.